El tema de hoy es autoridad espiritual, creciendo en autoridad espiritual. Y uno cuando piensa en la palabra autoridad, bueno, le vienen un montón de conceptos, ¿no? Y más cuando estamos en la iglesia. Enseguida, ¿qué pensamos? El pastor, el diácono, los líderes autorizados, los líderes de casa de vida. Y nos vamos como parando en los títulos. ¿No nos pasa? Que a veces nos paramos mucho en los títulos, en quién es líder de qué cosa, qué título tengo, qué cargo tengo, y hay algo que yo tengo en contra de todo eso. Tengo contra ti, dice Pablo. Bueno, yo tengo contra todo eso que no me gusta, que no me parece que nos identifique pararnos en ese lugar. Quizás no nos van a escuchar a nosotros, ni a mi esposo, ni a mí decir nunca, porque soy el pastor me tenés que hacer caso, porque soy la pastora vas a venir y vas a hacer lo que yo te digo. No nos gusta pararnos desde ese lugar, nos parece que el mejor lugar para poder pararnos siempre es la humildad. Siempre va a ser la humildad. Ahora, esto no quiere decir que deje de haber un orden establecido, el cual respetamos y honramos. Pero bueno, vamos a la palabra autoridad. ¿Qué quiere decir la palabra autoridad? Y tenemos muchas definiciones, ¿no? Pero podemos decir que del latín autoritas significa crecer, aumentar, magnificar. En el griego, el más famoso y conocido, el exousia, decimos que tiene que ver con la capacidad, con la facultad, con la libertad para disponer sobre cosas o personas. Y lo vamos a hacer más caseros y vamos a decir que justamente autoridad es el derecho a gobernar y ser obedecido. Derecho a gobernar y ser obedecido. Romanos 13:1 dice lo siguiente, las invito a que la que lo tiene lo pueda leer. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase, sujétese, subordínese, pero ¿de qué manera? De manera voluntaria, porque la autoridad es un principio que viene de Dios. Él es la autoridad. Dice que no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, porque Él establece las autoridades. Aún las autoridades de este lugar no son decisión del pastor simplemente, son decisión de Dios. Él ha establecido a cada uno en el lugar que hoy ocupa. Él nos ha establecido. Si lo hubiéramos pensado y si a mí hace, 6 años atrás me hubieran dicho que estábamos aquí, les hubiera dicho no. Están locos, porque en mi concepción, en lo que yo pensaba, en lo que yo creía, en lo que yo había planeado para mi vida, nada estaba más lejos que irme de mi iglesia anterior, que fundar una iglesia y mucho menos que tener que llevar adelante un pastorado. Por eso decimos que las autoridades, los lugares, no son puestos por los hombres, sino que son designados por Dios. Él dice aquí que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y con este tema de la autoridad venía a mí un pasaje en Mateo 8, que lo vamos a buscar, muy conocido, que la mayoría cuando lo leamos va a saber de quién hablamos. Y habla del centurión. ¿Se acuerdan del centurión? ¿Sí? Centurión que tenía 100 soldados a su cargo. Y al centurión le pasó algo. Se enfermó su muchacho, su criado, su siervo. Y digo, wow, el corazón de este hombre, ¿no? Porque acudió a aquel que sabía que tenía la autoridad y la potestad para salvarlo, para sanarlo. Y dice en Mateo 8, versículo 5, dice lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Vino a él. Me quedo con este, vino a él. ¿Saben qué? Muchas veces nosotras queremos crecer en autoridad, pero vamos a los lugares equivocados. Vamos a los lugares incorrectos. Queremos crecer en autoridad y pensamos que perseguir un título, como yo decía al principio, es lo que necesitamos. Pensamos que escalar en un lugar, en una iglesia, por ejemplo, hablamos de autoridad espiritual, es lo que necesito. Pensamos que imponernos ante mi grupo de casa de vida es lo que necesito. Pensamos
un montón de cosas, o a veces incluso recurrimos al YouTube, a los libros. Me encanta todo, miro un montón de mensajes, miro un montón de cosas, me he vuelto fanática en este tiempo de unos cuantos predicadores que me gustan mucho, pero ¿saben qué? Acá dice la palabra que el centurión vino a él. Tengo que ir a Jesús, tengo que ir a Cristo. Él es la fuente de toda autoridad. No puedo obtener autoridad espiritual si voy a cualquier lado, menos a Jesucristo, menos a su palabra, menos a la oración. Ya lo vamos a ver de qué hablamos cuando decimos venir a Él. Porque dice el versículo 9, respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. El centurión acá reconoció que había un orden establecido. La autoridad tiene un orden establecido. Le digo a este, ve y va, y yo también estoy bajo autoridad. El centurión podía reconocer ese orden que está establecido. Y hay un orden que Dios establece en el gobierno. ¿Qué dice la palabra? Que debemos orar por aquellos que nos gobiernan, que nos presiden, que debemos, a las mujeres, ¿qué nos dice? Sométanse, sujétense a su esposo. No me dice sujetate al esposo de Patri, no, porque no es mi marido. Yo me debo sujetar a mi esposo, ¿se entiende? Al marido que le dice, trata como vaso más frágil a tu esposa, no a la esposa de otro. Hay un orden para los hijos. Obedezcan en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre. Hay un orden para todo. Dios estableció un orden y quiero que nos quedemos con eso. Dice Génesis 1:27 y ahí vamos a ir a otro pasaje que también tiene que ver, para empezar a hablar un poquito de este orden y de esta autoridad. Génesis 1, en el inicio, en el comienzo, cuando todo se creó, ¿qué pasó con el hombre? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo la famosa frase, ¿no? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves, en las bestias, en todo lo que se mueve. Señoread. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio? ¿Qué fue lo que le dijo al hombre? Que tenía la potestad, la autoridad de señorear. Tenía autoridad, le había dado un mandato, le dijo, vas a poder tener autoridad, una autoridad delegada que Dios le da al hombre. En el principio, ya en el principio le dijo, vas a poder señorear. Pero ¿qué pasó con esta autoridad y con esta delegación que el Señor hizo sobre el hombre? La quebró, la rompió y después lo vamos a ver. Pero en un principio el Señor le dijo al hombre que tenía la autoridad. Él la quebrantó, la rompió, la perdió. Una lástima, ¿no? Porque no estaríamos acá y hablando en estos términos. Pero dice Efesios 1:17, y este pasaje sí los invito a que lo puedan buscar. Efesios 1:17 al 23, y es ahí donde un poquito nos vamos a parar por este ratito. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y este texto lo leyó mi esposo el domingo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice acá algo, ¿no? Cuando arranca dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y esto quiero que ustedes
se lo lleven, que lo lean en casa y que se lo apropien. Dice, os dé espíritu, espíritu en minúscula. Acá no está hablando ni del Espíritu Santo, ni del espíritu del hombre. Dice que les dé espíritu. Este espíritu, esta palabra significa neuma, viene del griego neuma, que significa aire, lo sabemos, neuma, neumático, neumonía, de ahí proviene esta palabra. El Señor les está diciendo, y hoy les está diciendo a ustedes, quiero que les dé espíritu, que les dé aire, que les dé valor, que les dé empuje, que les dé fuerza, que les dé el poder. A ver, dale, animate, adelantate, levantate, que les dé ese aire, ese valor, esa motivación. En esta mañana yo quiero que ustedes tomen esta palabra y el Señor les dé este espíritu. Y dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Saben a qué aplica esto? Que les dé en esta revelación, que les dé una posición. Que el Señor en esta mañana les dé este espíritu para que ustedes se puedan alentar, para que ustedes puedan tener esa actitud, esa disposición, esa influencia, esa energía, pero también para que puedan tener una nueva posición. La revelación habla de tener una nueva posición y yo no puedo tener autoridad espiritual si sigo en la misma posición de siempre. Me tengo que mover, me tengo que activar, tengo que tomar este aire que da este espíritu de revelación. En el conocimiento de Él, este conocimiento aplica a la palabra también autoridad, para que podamos tener autoridad, para que podamos tener una nueva posición. El Señor te quiere alentada, que tomes aliento, que tomes vigor en este espíritu, en este neuma, para que puedas tener revelación, para que puedas tener una nueva posición y para que dice acá en el conocimiento de Él, para que puedas tener autoridad. Grabate estas palabras, porque si no cambias de posición, si no te levantás, si el espíritu de revelación no viene a vos, nunca vas a cambiar y nunca vas a crecer en esta autoridad espiritual, porque no la vas a conocer. Y dice así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es esa esperanza que tenemos. Y dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Y acá la palabra poder directamente aplica a la palabra dunamis, que estuvimos el sábado pasado, no estuvimos, o el anterior estuvimos de dunamis. ¿Qué es dunamis? Lo dijimos un montón de veces. De ahí viene la palabra dinamita, por ejemplo, ¿no? Dunamis, poder. Dice aquí que puedas tener ese poder explosivo, ese poder que tenés que detonarlo. Quizás lo tenés, dice la palabra de Dios, que recibiréis poder y me seréis testigos. Quizás hasta ahora tenés ese poder, sos testigo de que soy cristiana, levantás la mano por ahí, pero ese poder no está dinamitado en tu vida, ese poder no está activo, ese poder no está generando nada. ¿Qué pasa? Que vemos vidas que no cambian, no crecen, no potencian, no activan, porque ese poder quizás está dormido. Tenés la dinamita, tenés la granada, pero no la explotaste. No la explotaste, no pasa nada en tu vida, los de alrededor no se dan cuenta. Y cuando hay poder, cuando hay dinamita, ¿qué pasa? Hay una explosión y los demás lo pueden ver, lo pueden entender, lo pueden creer, lo pueden tomar, pueden ser impactados. Pero cuando ese poder está dormido es porque mi vida está dormida y el Espíritu Santo claramente está dormido. Sabiduría y revelación. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me otorgó? Con esta autoridad. ¿En qué posición estoy? ¿Qué tengo que en mi poder? Este poder, esta operación, esta fuerza con la que me equipa. ¿Y saben qué? Acá dice algo increíble. Dice que esta fuerza, esta operación... me salté esto. Dice, para que nosotros los que creemos según la operación, la energía del poder, del dominio de su fuerza, de su capacidad. Pueden marcarlo ahí en su Biblia. ¿Qué dijimos? Revelación, posición. Espíritu era el neuma de Dios. El conocimiento era la autoridad. El poder era el dunamis. La operación es la energía. Esta operación que me va a dar energía, que me va a dar potencia, dice, el poder de su fuerza, el dominio, y esta fuerza me va a dar capacidad.
capacidad para tomar autoridad, capacidad para crecer. Y acá viene algo maravilloso. A ver si nos damos cuenta el poder de esta fuerza que tenemos. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Podemos entender que la fuerza que tenemos, que el poder que tenemos, operó de tal forma que resucitó a Cristo de los muertos? ¿Podemos entenderlo? ¿Podemos decir amén a esto? ¡Amén! Cristo resucitó de los muertos con este poder. Ahora, ¿me lo creo? Sí, el poder que resucitó a Cristo opera en mí. Como decía Belén, ¿me lo puedo creer? ¿Puedo creer que este poder está en mí? ¿Puedo entender que voy a tener autoridad y voy a crecer en autoridad cuando comprenda la profundidad de la palabra? Cuando comprenda que este poder quiere operar en mi vida, en mis asuntos, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos. ¿O tengo este poder dormido? Tengo el dunamis, la granada no explota nunca. Y mi vida no cambia porque en realidad lo que no explota nunca es ese poder que levantó a Cristo de los muertos, el cual opera en nosotras. ¡Wow! Qué tremendo que es poder pensarnos así. Dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y acá nos iríamos un montón. Sería para hablar en otro momento de gobierno espiritual, de señorío, de los principados y de tantas cosas sobre las cuales Él tiene autoridad y nosotros también. Pero eso ya va a ser para otro momento donde podamos hablar y puede ser para la próxima. Podemos hablar de esto, de cómo tomar autoridad en ese plano. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el lugar donde Jesús manifiesta su gloria. No hay cuerpo sin cabeza y no hay cabeza sin cuerpo. Imagínense que el Señor nos usa para trasladar su gloria, para manifestar su gloria. Él nos necesita, así como nosotros necesitamos a la cabeza. Nuestro suministro, ¿quién es? Cristo. Él suministra el cuerpo, claro que sí. Él nos necesita también. Dice que no está incompleto Cristo si nosotros no estamos, que somos el cuerpo. Y nuestro cuerpo está incompleto si no lo gobierna la cabeza, que es Cristo. Miren lo grandioso de esto, lo majestuoso que el Señor nos elige a nosotras, como somos, como estamos, para manifestar la gloria de Él. No sé si se lo pusieron a pensar alguna vez. ¿Vieron cuando le damos el corazoncito o la media naranja a nuestro amado? Le damos el corazoncito roto, partido, lo unimos y estamos completos. Lo unimos y somos uno. Bueno, así somos con Cristo. Él está incompleto cuando no puede obrar y manifestar su gloria en nosotros. Él necesita de nosotros, de su cuerpo, pero nosotras también necesitamos de Él, que es la cabeza. Él es la autoridad de este cuerpo. Hay pastores, hay líderes, hay diáconos, hay un orden que seguimos, pero también hay una cabeza, hay una autoridad que es Cristo. Cristo, la cabeza de su iglesia, luego los pastores, luego todo lo que podamos decir, en el orden que el Señor también así lo ha registrado. Él es nuestra plenitud, pero nosotros somos la suya. Él es nuestra plenitud. Dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es nuestra plenitud, pero nosotros somos la plenitud de Cristo. Que nos podamos ver de esa manera, plenas en Él. Dios, en primer lugar, nos va a dar crecimiento espiritual, pero tenemos que entender que Él estableció y sostiene un principio de orden y gobierno. No puedo crecer espiritualmente si primero no puedo reconocer un orden y gobierno. Necesito reconocer esto. Dios lo ha establecido principios, pero en este orden y en este gobierno nosotras también tenemos que tomar autoridad. Somos parte.
Por eso las invito a que vuelvan a leer Efesios 1, vuelvan a leer cada palabra, vuelvan a ver dónde está puesto ese poder y qué están haciendo con este poder que operó de tal manera que levantó a Cristo de los muertos. Es increíble. Génesis 2:15, vamos a volver un poquito para atrás, para lo que habíamos leído al principio. Y les digo, es tan difícil, porque es tanto lo que podríamos abarcar, son tantas las ideas que vienen cuando uno empieza a leer la palabra, cuando uno empieza a comer de la palabra, cuando uno empieza a alimentarse. Son tantas las cosas que tendríamos que estar leyendo la Biblia de tapa a tapa todo el día para poder entender lo maravilloso de su palabra y de lo que Él nos quiere transmitir. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para que lo guardase de qué? ¿Saben de qué? Del pecado. Tenía que labrarlo y tenía que guardarlo, tenía una responsabilidad. ¿Qué dice la palabra en 1 Juan? No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Vosotros, ¿sí? Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que entender que así como el Señor había mandado, Dios había mandado a que el hombre labrara y guardara, nosotros también tenemos que guardar nuestra vida. Nosotras tenemos que guardarnos de lo que vemos, de lo que escogemos para leer, para mirar, de las amistades, de cuántas cosas necesitamos guardar nuestra vida, guardar nuestra huerta, guardar lo que Dios nos ha dado. No amemos al mundo. Y dice aquí que mandó al hombre. Acá estamos libres de todo, chicas, porque siempre le echan la culpa a Eva, pero en este orden y en esta autoridad y en este gobierno, Dios había establecido al hombre como cabeza. Es por eso que le había mandado a él que labrara y guardara. Y él debía a la vez después instruir a Eva, pero no lo hizo. Eva fue engañada. Dice Génesis 2:17, mas del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dio una orden estricta, le dio un mandato, le dijo, no comerás. En este orden, en este gobierno, en este plano de autoridad, el Señor te dice, guárdate del pecado, esto no lo hagas, esto no lo comas, esto no lo entres a tu vida, esto no es para vos. Hay mandatos, hay órdenes que vienen estrictas de parte de Dios. Adolescentes, acá tenemos un montón de adolescentes, de pre, hay mandatos que el Señor, guardate hasta el día que te cases, por ejemplo, cosa que nos cansamos de decir y que ahora decirlo ya parece como, ay, dale, todo bien. Como que tendríamos que hasta no decirlo más, porque ya está todo permitido, está todo bien y no importa. Pero es parte de lo que Dios nos manda, es parte de lo que va a traer bendición. ¿Por qué? Porque ahora lo vamos a ver. En sujeción Dios estableció un orden para bendición para mi vida. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Para crecer en autoridad también debemos crecer en responsabilidad. Debo reconocer cuál es mi responsabilidad. Dios le dio al hombre una responsabilidad. Labra el huerto y guardalo. Le dio mandatos, le dio órdenes, de esto no vas a comer. Entonces nosotras también debemos reconocer para crecer en autoridad cuál es nuestra responsabilidad. Responsabilidad como mamá, responsabilidad como esposa, pero no de hacer la comida. Responsabilidad de orar, de clamar, de arrodillarme, de velar por ellos. Velar implica estar desvelado, no dormir si es necesario, pero estar clamando por aquello que espiritualmente mi vida, mi familia necesita. No puedo pretender crecer espiritualmente cuando no me hago cargo. Hacete
cargo de tu vida, de tu familia, de tus responsabilidades. Hacete cargo de lo que te toca cambiar. Hacete cargo de las puertas que tenés que cerrar. Hacete cargo de aquello que estás permitiendo sigilosamente que entre en tu casa. Hacete cargo que no le estás dedicando tiempo al Señor. Hacete cargo que si no tomás responsabilidad, si no podés reconocer la responsabilidad en tu vida, difícilmente vas a poder crecer en autoridad espiritual. Génesis 3:6. Seguimos con Génesis, porque acá viene la parte de la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. A ver, vamos a echarle la culpa al hombre acá, porque él comió así como ella. ¿Y qué le había dicho Dios al hombre? No comerás. Al hombre se lo dijo, ¿eh? Así que el que metió la pata acá fue él. Aviso, lo vamos a decir en una reunión general, para que quede claro que el problema no fue la mujer, porque acá la mujer fue engañada, fue una víctima. El hombre comió cuando no debía hacerlo. Pero ¿qué pasó con esto? Porque nos reímos, pero ¿saben qué pasó? Cuando accedieron, cuando dejaron de lado su responsabilidad, cuando dejaron de lado el orden establecido, el gobierno, la autoridad que Dios les había dado, en un segundo perdieron todo, porque entró el pecado a morar en sus vidas, a su alrededor, el temor, la vergüenza, la pena, la esclavitud, la muerte. Dice acá que se escondieron, que se hicieron hojas. Miren, hasta la torpeza entró en sus vidas, porque ni siquiera pudieron pensar en hacerse de la piel de un animal una ropa, se lo hicieron de hoja, que no sé, se la habrán puesto a la mañana y a la tarde estaba marchita la hoja. Aparte, no sé, eran hojas así gigantes. ¿Cómo hacen para tapar todo con una hoja? No sé, este cuerpito no lo tapamos con una hoja. Entonces digo, miren cómo entra el pecado y entra la desidia, entra que mis pensamientos caen, mis pensamientos cambian, me vuelvo torpe, me vuelvo incrédulo, me vuelvo inactivo, pierdo ese poder. No lo pongo. Si tuviera el poder activo, el poder, el dunamis de Dios, si lo tengo activo en mi vida, si puedo ser consciente de lo que tengo, todo esto no pasaría. Por eso es una responsabilidad que tenemos de avivarlo, de poder entender dónde está mi lugar en todo esto. Dice el versículo 9, que el Señor, Dios le dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y esa pregunta me la hice yo. Dije, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy parada? Me venía la palabra de Isaías 29:13 que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás parado en cuanto a tu responsabilidad? ¿Dónde estás parado en cuanto a este orden, a este gobierno, a esta autoridad que entregué en tu mano? ¿Dónde estás parada? ¿La estás ejerciendo? ¿La estás desperdiciando? ¿Dejaste que el pecado mine toda tu vida, tu casa? ¿No te importa nada? ¿Dónde estás tú? ¿Estás escondida como Adán y Eva atrás del árbol, esperando que mágicamente, porque eso ya no sería un milagro, que mágicamente las cosas pasen? Que mágicamente mi marido se desenoje, que mágicamente mi hijo deje de mirar pornografía, que mágicamente... ¿Qué estás esperando para hacerte cargo de tu responsabilidad? Que es el poder y la autoridad que Dios te dio y que si no estás usando, estás desperdiciando. Pero, ¿saben qué? Venía a mi mente con todo esto una palabra que es muy conocida y que tiene que ver justamente con este pasaje, ¿no?, de Génesis, y que es donde se inicia todo: la rebelión. El corazón de Adán y Eva había comenzado una batalla. ¿Qué es rebelión? Sublevación, revolución, rechazo a la autoridad de Dios. Sin más, habían comenzado a rechazar
lo que Dios les había dado, lo que Dios les había regalado. Y muchas veces me encuentro que muchas de nosotras estamos rebeladas. Estamos caminando en rebelión, estamos caminando como queremos. ¿Dónde estás tú? El Señor te está llamando, el Señor te está preguntando, el Señor te está queriendo posicionar donde Él te puso al principio, pero de donde fácilmente, cuando doy lugar al pecado, caigo. Isaías 53:6 dice, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. El principio de rebelión es un principio satánico. Y pensaba en, ¿de qué te apartaste? Dice, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Te apartaste en este tiempo de la oración? ¿Te apartaste de la palabra? ¿Te apartaste de la comunión porque dejaste de congregar, porque empezaste a fluctuar? Bueno, hoy tengo frío, hoy llueve, hoy no sé qué, hoy me duele el ciático, mañana tengo un almuerzo, ay, tengo un cumpleaños. ¿De qué te apartaste? Porque vieron que el diablo vino a hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo nos hurta? No nos damos cuenta. Yo voy en el colectivo, digo siempre lo mismo, me hurtan el celular. Yo no me doy cuenta, porque no fue un robo violento, me lo sacaron. Llegué a la parada, me bajo, digo, ay, el celu, no lo tengo. Me lo hurtaron y no me di cuenta. Y así el diablo hace, empieza a hurtar, a sacar pequeñas cosas. Hoy te robó la comunión, la cambió por un montón de festejos, celebraciones. No, pero tuve un cumpleaños, tuve un evento, tuve esto, tuve lo otro. Pero ¿hace cuánto que no te congregás? Y hace como 2 meses que no voy a la iglesia. Y empezamos a perder. Y no nos damos cuenta, porque esa es la tarea del enemigo, esa es la mentira del diablo. Él nos empieza a apartar. Y nosotras cuando nos empezamos a apartar de las disciplinas de Dios, cuando nos empezamos a correr de su palabra, cuando nos empezamos a desconectar, recién me decía una persona, no me puedo conectar en este tiempo, estoy con un montón de cosas. Y la entiendo, porque sé lo que está haciendo. Pero a la vez digo, bueno, si no te apartes de la palabra, no te apartes de la oración, no te apartes de la comunión. Hay reunión de casa de vida, hay juntada. Sé que a veces estamos yendo, viniendo. Las que tenemos hijos, yo tengo 3, así que se imaginan. Y 3 dispares. Uno para una actividad, el otro para la otra, el otro en una escuela. Los tengo a los 3 en 3 colegios diferentes. Imagínense si no tengo disparidad con estos 3 chicos y en 3 niveles diferentes. No, ya es un montón. Imagínense. Pero ¿saben qué? Está en mí ordenarme, hacerme cargo de mi responsabilidad, traerlos a la casa de Dios, llevarlos, levantarlos, inquietarlos, porque soy yo la que tiene el poder para hacerlo y la autoridad que Dios me ha dado como mamá, como mujer. Leía recién una de las chicas, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Que podamos ser de estas mujeres sabias, que usan el poder, que lo toman, que no son rebeldes, que pueden tomar esta autoridad y crecer, hacerla crecer. Dice 1 Samuel, antes de ir a 1 Samuel, debo reconocer la rebelión en mi corazón. Si hay rebelión, si hay algo que está mal, si hay algo que me está inquietando, que podamos en esta mañana no solo reconocer la autoridad y gobierno de Dios, no solo reconocer el orden establecido, no solo reconocer mi responsabilidad, también debo reconocer mi rebelión. ¿Dónde estoy rebelde? ¿Dónde estoy obrando y actuando de manera caprichosa, de manera infantil quizás, de manera imprudente? ¿Dónde estoy obrando de esa manera? ¿Dónde está la rebeldía en mi corazón? La tengo que detectar. 1 Samuel 15, 22 y 23, lo buscamos. A ver, puede ser que ahí ya esté, pero yo de acá ahí no veo, chicos. Yo no sé para quién es esa pantallita. A ver, acá no está la administradora, no está Alicia, pero si estás por Zoom, Alicia, por Dios, una pantalla más grande. No uso lentes, pero ya no llego. 1 Samuel 15, del 22 al 23. Dice así, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová también en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Miren qué duro lo que le tocó a Samuel decirle a Saúl, que había sido desechado como rey. Pero acá tenemos varias cosas, ¿no? Ciertamente dice acá, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y a veces nosotras nos enfocamos en el sacrificio. Vamos a todo, venimos, hacemos. Interiormente capaz que estamos detonadas, destruidas, capaz que no estamos ni leyendo ni orando, Dios no se nos revela nada, pero no importa, acá estamos, presente, vengo corriendo, doy el presente, estoy, hago, digo, pero no soy, ¿no? Como decimos siempre e insistimos en Senda, no solamente hacer, sino también ser. Y acá dice algo que es tremendo. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Por qué el obedecer es mejor que los sacrificios? Porque cuando hay sacrificio, ¿por qué había sacrificio antes? Porque había ¿qué? Pecado. Era para expiar el pecado. Entonces, ¿qué es mejor? Obedecer. ¿De qué me va a librar el obedecer? Del pecado. Porque, claro, después voy a tener que cargar el cordero, vengo con el cordero, el sacrificio, ay, no lo voy a volver a hacer, a partir de ahora me voy a congregar, a partir de ahora voy a empezar a levantarme a las 7 de la mañana para la oración, a partir de ahora, cuando ya caí, cuando ya tengo que venir con el sacrificio, con el cordero cargando, que pobre gente lo que debía pesar ese cordero, 40 kilos, pero como nunca podían prevenir obedeciendo. Y nosotras tenemos la gracia de no tener que cargar con el sacrificio. El sacrificio lo hizo Cristo. A nosotros nos resta la obediencia. Las animo a todas, antes de cargar con el cordero, piensen que pueden prevenir con la obediencia. Antes de cargar con el pecado, cuando hay sacrificio es porque no hubo obediencia antes. El sacrificio implica transgresión, pecado, pérdida. Miren esta frase, es un intento por retirar lo que la obediencia podía prevenir. El sacrificio es un intento por retirar lo que la obediencia podía prevenir. ¿Cuántas desobedientes hay acá? Que caen en el pecado por no ir primero a la obediencia. Es fácil la cuenta, es fácil la regla. Obedecer, dice el Señor, es mejor que los sacrificios. No vengamos con el cordero muerto cuando antes pecamos. Seamos obedientes. Es más fácil traer el cordero para ser quemado que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y dicen, como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra. ¿Y saben qué? Es tremendo que acá compare la desobediencia y la obstinación con la brujería y la idolatría. ¿Saben por qué? Porque ser obstinado, ser desobediente, implica que sirvo a otros dioses. ¿Y a quién servimos nosotras? Al único Dios vivo y verdadero. A ese quiero servir yo. Pero si yo me hundo en el pecado, si yo me hundo en la rebelión, dice acá que voy a estar sirviendo literalmente a otros dioses. ¿Quién quiere servir al Dios vivo y verdadero? Yo quiero servirle. Entonces, hermanas, tenemos que empezar desechando
la rebelión, desechando la obstinación, desechando la desobediencia de mi vida, porque si no va a ser imposible que yo pueda crecer en autoridad espiritual. Y dice aquí, solo una cosa expone y corrige la mentira, la palabra, la verdad, aquella que deseamos y anhelamos que more en abundancia cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para que yo no me tenga que parar acá con este pasaje que es archiconocido. ¿Quién lo conoce? Este pasaje. Muchas. Isaías. Ahora, ¿lo aplicamos? ¿Lo entendemos? Lo profundo de que a veces estamos en idolatría, a veces estamos adorando a otros dioses porque estamos caminando en rebeldía y en obstinación. Bueno, esa ya será otra parte, no se los dejo. Debo reconocer mi desobediencia para que el Señor también ahí pueda trabajar. Y vamos terminando. Y pensaba en cómo Jesús se le reveló a Pablo. ¿Recuerdan? Pablo en el camino, cuando vino, se cegó, quedó ciego por la luz, por todo lo que vio. Pero dice que cuando Jesús se le reveló, Pablo dijo las siguientes palabras: ¿qué haré, Señor? La rebelión de su corazón, el orgullo y el pecado había terminado. ¿Saben por qué? Porque había derribado toda fortaleza, todo argumento, todo eso había quedado en ruinas totales. Pablo pudo reconocer la necesidad que tenía de Dios. Y este pasaje lo tenemos en 2 Corintios 10:5, se los voy a leer, el otro día lo compartía también en el estudio. Dice así, me encanta. Dice, bueno, o desde el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia a Cristo. No podemos crecer en autoridad espiritual si no somos obedientes a Cristo. Si no derribamos todo altar, si no derribamos todo aquello que haya venido a ocupar el lugar de Dios. Recuerden, la rebelión, como leíamos en Isaías, es idolatría. Es servir a otros dioses. Es por eso que el Señor me quiere solo sirviéndole a Él. Pero debo reconocer mi necesidad, la necesidad de mi corazón, de este corazón que muchas veces es orgulloso, que muchas veces es limitado, que muchas veces se para en su propio conocimiento, entendimiento, en mi propia sabiduría. Quiero ser sabio en mi propia opinión, como dice la palabra, pero el Señor te dice, reconoce tu necesidad de mí. Anda al altar correcto. Y terminando, ¿no? En Mateo 8:8, el centurión, volvemos un poquito. Hoy las hice pasear por todos lados, así que no se pueden quejar. Leímos la Biblia de tapa a tapa. Dice, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y pensaba que en este reconocer un orden, reconocer un gobierno, reconocer mi responsabilidad, reconocer la rebelión de mi corazón, reconocer mi necesidad de obediencia, reconocer mi propia necesidad, la de mi corazón, también tengo que reconocer el poder de Dios. Tengo que reconocer el poder de Cristo. Volviendo a lo que habíamos leído al principio, a este dunamis, a este poder que operó de tal manera que levantó a Cristo de los muertos. Ese es el poder que tenemos. Ese es el poder que opera en nuestras vidas. Y ese es el poder que yo quiero tener. Quiero crecer en autoridad espiritual, tengo que conocerlo. Tengo que amarlo, tengo que nutrirme, tengo que comer su palabra, tengo que dedicar tiempo a la oración,
Tengo que llenarme de Él para poder crecer en esta autoridad espiritual. Las invito a que puedan leer este pasaje. Invito a las chicas de la alabanza que puedan venir hasta aquí adelante. Vamos a cerrar. Le voy a devolver el atril a Belu, que me lo prestó. Nos ponemos de pie y vamos a volver a leer esta palabra de Efesios 1:17. Desde el 18. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Verso 19. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ese poder que solo opera en los hijos de Dios, según la operación, la energía del poder, del dominio de su fuerza, de esa capacidad que nos da, de ese dominio que nos da, de esa autoridad que nos da. Ese es el poder que tenemos, aquel que puede dominar, aquel que puede llenar, aquel que tiene capacidad, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que podamos entender que Él es aquel que nos ha escogido para llevar su gloria, que Él es aquel que nos ha escogido para que podamos resplandecer, para que podamos ser aquellos que impactemos, para que podamos ser aquellos que explotemos y que impactemos vidas. Primero la nuestra, primero ese poder tiene que operar en nuestra vida para poder crecer en esta autoridad espiritual que Dios derramó sobre nosotras, de la cual muchas creo no son conscientes. ¿Saben qué? Diego siempre dice la cara de lechuza, y muchas tienen cara de lechuza, chicas. Por Dios, ¿cuándo vamos a tener cara de gozo, cara de poder, cara de victoria? ¿Cuándo vamos a poder levantar nuestras manos creyendo en esta palabra y en este poder y en esta autoridad que Dios nos da? ¿Para qué? Para vencer, para ser victoriosas. Pero como decíamos al principio, si no lo creo, no lo voy a poder obtener. Necesito creerlo para poder pararme en esa autoridad y en esa victoria que Dios ya nos dio a través de la cruz, a través de su Hijo. ¿Alguna entiende en esta mañana que necesita pararse en esa autoridad? ¿Alguna entiende que no está dinamitando en su vida el poder que Dios le ha dado? ¿Alguna puede llegar a comprender eso? ¿Que está escasa? ¿Que no se ha dado cuenta de lo que tiene? Yo pude reconocer y pude entender que mucho de lo que me falta no es porque no lo tengo, Dios me lo dio. El tema es que no lo dinamité, el tema es que no lo estoy usando, el tema es que no estoy impactando, no estoy dejando que eso impacte mi vida. Y ¿saben qué? Las voy a invitar a aquellas que quieran, a que puedan pasar aquí adelante, para que podamos orar, para que podamos declarar, para que podamos decir: Señor, quiero crecer en autoridad espiritual en mi vida, quiero crecer en autoridad espiritual para mi hogar, quiero crecer en autoridad espiritual, quiero pararme en otro lugar, porque hasta acá no me paré en ese lugar, porque hasta acá simplemente transité la vida cristiana, la viví, caminé, congregué, fui, pero hoy me quiero parar en esa autoridad. ¿Quién se quiere parar en esa autoridad espiritual que Dios le ha dado? Que esa autoridad pueda crecer, que esa autoridad pueda ser dada para que el Señor explote, para que el Señor deslumbre, para que el Señor haga cosas nuevas, para que transforme mi vida, mi contexto, lo que tengo, lo que soy. ¿Qué me está faltando? ¿Qué no creo todavía? Hay cosas que todavía no creo, hay cosas que todavía no puedo ver con los ojos espirituales, hay cosas que todavía no he podido recibir en mi vida. Vengo aquí el domingo, escucho que otros anuncian, que otros dicen de milagros, que otros cuentan, pero en mi vida no pasa nada. ¿Qué
está pasando en mi vida? En realidad, ¿qué no está pasando? ¿Qué no se ha activado para que yo pueda creer? Para que yo pueda dinamitar el poder de Cristo y la autoridad espiritual pueda levantarse en mi vida de tal modo que yo sienta que crezco, que avanzo, que aplasto. Dice la palabra de Dios que Él nos dio autoridad para hollar serpientes. Pero no sé si lo creemos. Que esta sea una mañana de victoria, que esta sea una mañana de creer, de compromiso, para que mi vida a partir de hoy cambie, para que no espere al lunes como la dieta. El lunes arranco, el lunes me levanto a las 7, me conecto a la oración y no saben. No, hoy mismo quiero que llegues a tu casa, que te pongas a orar, que te arrodilles en la habitación de tus hijos, con tu esposo, en tu habitación, por él. ¿No podés hacerlo con él? Hacelo por él. ¿No podés hacerlo con ellos? Hacelo por ellos. Pero hoy tiene que cambiar la historia. Hoy el poder que operó en Cristo tiene que operar en tu vida. Lo tenés. Derramalo, explotalo, dinamitalo.